Así dice que es obedecer. Porque cuando nosotros obedecemos, nosotros venimos a los pies de Dios y nos comenzamos a preparar. Amén. Y quiero decirles, hermanos, desde el momento que a mí me llamaron y me dijeron que iba a traer la palabra, a los 5 minutos Dios ya me había dado el tema que iba a hablar. Y no es un tema, hermanos, bien fácil de llevarlo. Es un tema muy complicado porque no se toca mucho en las iglesias. Pero hay un Dios que todavía habla, aún hoy en día. Así, hermanos, les voy a pedir de todo corazón que pongan de pies porque vamos a leer la palabra de Dios. Siento alegría en ver a Marvin. Desde pequeño, desde que vine aquí lo conozco y tengo buenas memorias con él. Y espero que así como Dios cambió a cada uno de nosotros y me cambió a mí, también Dios va a traer cambio para él, porque hay poder en el nombre de Dios. Amén. Así, hermanos, vamos a abrir la escritura en Lucas 16, 19. El que no tenga Biblia, por favor comparte la palabra de Dios para que todos leamos el pan. Lucas 16, 19. Amén, aleluya. Cuando lo tengan, me responden con un grito diciendo amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, hermano, la palabra de Dios la leemos dándole siempre honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, había un cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. Vamos a orar para que Dios sea el que hable en esta hora y que me llene de su Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor. Estamos, Señor amado, en este momento delante de tu presencia, pidiéndote, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo poniendo, Padre Santo, palabras en mi boca, llenando, Padre Santo, mi espíritu de fuego, del cual tú descendiste, Padre Santo, en el día de Pentecostés, llenaste a todos los escogidos que tú habías llamado, Padre Santo, para que prediquen tu palabra. Nosotros creemos, Padre Santo, que hay poder en tu nombre. Nosotros creemos, Señor, que hay poder en tu nombre, Jesús. Creemos, Señor Jesucristo, de que tú haces las cosas posibles. No es la ciencia, no es el ser humano, es tu poder, Señor. Lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra que traiga, que dé fruto en los corazones de la vida de mis hermanos que están presentes. Porque tu palabra no puede regresar vacía, Señor. Tu palabra no puede regresar vacía y es necesario que dé fruto en los corazones para que seamos muchos de nosotros testigos de lo que tú hiciste aquí y de tu testimonio, y seamos nosotros un testimonio verdadero y fiel a ti. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? Dios nos puede llegar de misericordia. Que Dios bendiga a todos los que están aquí, a todos también los que no pudieron venir. Pues sabemos que no todos tenemos la misma situación, no todos vivimos la misma situación, pero Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Voy a comenzar, hermanos, dando una pequeña introducción acerca de qué somos nosotros y contra quién estamos y quiénes están con nosotros. La Biblia habla, hermanos, de dos reinos. La Biblia comienza a hablar de dos reinos. Un reino que se reveló en el día en el cual en el corazón de ese ángel entró
orgullo, entró algo que no es agradable ante Dios. Su nombre es Lucifer, que el Señor lo reprenda. La Biblia comienza introduciendo un tema bien bonito y difícil de entenderlo. Porque para nosotros, hermanos, el Señor nos ha revelado sus misterios. ¿Cuáles son sus misterios? Entender lo que la palabra dice. No todo. Si uno le lee un versículo o algo a un mundano, digamos a alguien que no conoce a Cristo, va a quedar en la nube. No va a entender. ¿Por qué? Porque no hay unción del Espíritu Santo en esa persona. En cambio, a nosotros se nos fue dado la palabra para que entendamos y seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Por eso que nosotros sentimos, hermano, que cuando el Señor habla en nuestras vidas, sentimos aquella cosa que nos toca. Y eso, hermano, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que regarduye nuestros corazones, los toca, y es como nosotros venimos a los pies del Señor. Entonces la Biblia habla de los dos reinos. Habla de un reino que fue empezado en una rebelión. Dice la Biblia, hermanos, de que en el cielo Dios creó a los ángeles. No sabemos cuántos billones de años fue creado el cielo, los ángeles, pero la Biblia relata que fue creado el cielo, la tierra, el universo, todo entero, todas las maravillas que Dios hizo, todo fue hecho a mano de Él. Amén. Y comienza hablando de un querubín muy bonito que Él decidió crearlo. Él lo creó a perfección. Dice que era perfecto. Y tenía a cargo muchos ángeles que le seguían, porque Dios había ordenado darle el ministerio a Él de la alabanza. Ese es un tema también que muy adelante lo vamos a tocar, si Dios lo permite. Dice que ese ángel pasó el tiempo, no se sabe cuánto tiempo después de la creación del ángel, de Luzbel. No se sabe cuánto tiempo pasó para que él comenzara a codiciar, comenzara a orgullecerse en sí mismo. Pues al ver, hermanos, de que él tenía poder, tenía belleza, él comenzó a altecerse él sí mismo. Y eso, hermanos, es un claro ejemplo de lo que pasa hoy en día. Muchas de las personas, Dios es grande en misericordia y les da ciertas cosas a muchos. Hay muchos que tienen dinero, hay muchos que no. Y hay muchos, hermanos, de que el Señor en su misericordia les da una vida estable. O hay veces que Dios en su misericordia también les da privilegio para ser reyes aquí en esta tierra. Y eso bien lo dijo Jesucristo cuando se enfrentó a Pilatos, que le dijo: yo tengo el poder, le dijo a Jesucristo, dando a entender para matarte o dejarte vivir. Y ahí cuando el Señor habló, siendo manso y humilde, solo abrió su boca cuando era necesario. Y así también tenemos que ser nosotros, hermanos. Amén. No abrir nuestra boca en ira, no abrir nuestra boca en momentos de enojos, sino ser sabios, ser prudentes y seguir el ejemplo, no de Pablo, no de ninguno de los profetas, sino el ejemplo que Dios dejó, que fue hecho carne, Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en Él no hubo pecado, y en Él tenemos que confiar y seguir lo que Él dejó escrito aquí, lo que Él, la enseñanza, el testimonio que Él dejó aquí. Entonces Pilato vino y le dijo a Jesús, dándole a entender de que Él tiene poder para matarlo y no matarlo. Entonces Jesús se levanta y le dice: tu poder no es dado dando a entender, no es dado por los humanos, sino que es dado por el cielo, por el que está ahí arriba, por Dios. Cualquier rey que esté en reinado, no es porque ellos quieran hacer rey, sino que porque Dios lo permite. Si Dios quisiera, hoy mismo, hoy el día de mañana, amaneciera un rey muerto. Pero en su misericordia Dios es grande y espera buenas cosas de los reyes. Así como también Dios espera cosas buenas de nosotros. Amén. Amén. Entonces, el querubín tuvo esa rebelión contra Dios, se rebeló y fue como conocemos nosotros que descendió, dice que fue expulsado. Y
expulsado de los cielos. Voy a ir rápidamente a la Apocalipsis 12:7, si quiere acompáñame mientras lo busco. Este es un tema bastante extenso, hermano. Voy a tratar de ser lo más breve posible. 12:7 dice: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón y serpiente antiguo que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Ese fue el inicio, hermanos, de un reino maligno que no hace nada más que nada menos que traer problemas a nuestras vidas. Y cualquiera que diga que nosotros no tenemos luchas espirituales, sí la tenemos. Hay una gran lucha espiritual que está pasando. Hoy mismo, cada segundo, pasa una lucha espiritual que nosotros no tenemos los ojos para verlas. Pero hay unos que sí la tienen, porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Unos que son testigos a través de testimonios de cómo los ángeles del enemigo se levantan contra los ángeles de Dios. ¿Para qué? Para que la bendición del creyente, de usted, no llegue al cielo. Para eso ellos solo sirven de estorbo, y es la razón por la cual nosotros tenemos que estar siempre, como dije hace ratito, estar preparados. Porque nadie, hermanos, aquí todos estamos expuestos a pecar, todos estamos expuestos a caer. Aquí no hay nadie hecho de oro, no hay nadie hecho de nada. Nosotros somos humanos, y por siendo humanos nosotros somos débiles. Podemos caer. Aquí título no vale nada. Todos estamos expuestos a caer. Por eso nosotros tenemos que estar siempre cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Amén. La Biblia habla también, este es un detalle también de lo ¿qué es lo que pasa? Dando un ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando un ángel se levanta contra otro ángel? Que son, sabemos, los enemigos de Dios. Dice en Daniel 10:20, no tienen que buscarlo, dice: y dijo, el ángel Gabriel está hablando aquí con Daniel, le dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y dice el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí, hermanos, es un claro ejemplo de cómo Dios y cómo los ángeles nos dan a entender cómo son las luchas espirituales. Dice que Daniel comenzó a orar pidiéndole algo a Dios. Y cuando Daniel comenzó a orar, dice que al mismo instante, al mismo día, Dios respondió. Dios le dio una palabra al mensajero, al ángel Gabriel, para que llevara lo que iba a llevar a Daniel. Pero resulta, hermanos, de que cuando el ángel Gabriel venía bajando, resulta que se le aparece alguien. Se le aparece un enemigo de Dios, que se llama, aquí la Biblia lo describe como el príncipe de Persia, que hoy en día es Irán. Entonces dice que venía bajando y se le puso enfrente. Entonces dice que no lo dejaban ir. Y fue como Daniel no recibió la respuesta en el mismo día. Ven, ahora entendemos, hermano, de cómo Dios, cuando usted comienza a orar, comienza a pedirle a Dios por algo, hay veces que las oraciones no llegan hasta el cielo, primeramente porque tal vez no estamos respaldados por el Espíritu Santo. Otra es porque hay veces que nosotros no vemos esas luchas que los ángeles tienen. Ellos están activos todos los momentos, ellos no duermen. Ellos siempre están activos a lo que nosotros estamos haciendo y a lo que los enemigos están haciendo. Y es, hermano, como el diablo, el ángel Gabriel,
logró, después de 21 días, logró llegar ante Daniel para darle una profecía que iba a cambiar el mundo entero, que estaba anunciando los tiempos finales de los cuales estamos viviendo hoy en día. No fue un mito, no fue nada inventado por Dios. Todo lo que fue escrito en ese libro de Daniel, todo hoy en día está pasando. Estamos siendo testigos de muchas cosas de las cuales nosotros, si ignoramos eso, estamos mal. ¿Por qué? Porque bien claro nos habla de las revelaciones, en el libro de Apocalipsis nos habla de muchas profecías que hoy en día están cumplidas y se están cumpliendo al pie de la letra. Y si nosotros como cristianos no nos enteramos de eso, tenemos que enterarnos, tenemos que estar preparados, porque cualquier día, como dijo el pastor, el arrebatamiento vendrá. ¿Y qué será de aquellos que se queden? ¿Qué va a pasar con aquellos que estuvieron, como dice, fueron a la iglesia, vinieron aquí, estuvieron aquí y aún así no pudieron llegar a lo que tanto anhelamos? Todos los que estamos aquí tenemos aquel anhelo, hermanos, de llegar a la morada de Dios. Amén. Para estar allá delante del Rey, al cual nosotros adoramos. Amén. Entonces, hermano, esa fue una de las cosas que Dios nos dio a mostrar a nosotros, que el mundo no puede entender. Los misterios de Dios, nosotros los conocemos. Hay cosas que sí no podemos conocer porque dice la Biblia que los otros misterios le pertenecen a Dios en personal. No nos conviene saber, porque solo Él sabe y Él nos ha dado a entender lo que necesitamos entender. No nos va a dar de más y no nos va a dar de menos. Él nos dio conforme a lo que nosotros podemos ser capacitados a entender. Amén. Y dice la Biblia, cometemos muchos errores, hermanos, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia. Y es donde nosotros nos equivocamos y donde nosotros cometemos errores. Por eso hoy en día han salido tantas y tantas religiones. Uno se pregunta por qué existen tantas religiones y por qué esto y por qué lo otro. Porque la palabra de Dios no es un invento, como dije hace rato. No es algo que se le vino a la mente a alguien, sino que es una palabra divina dada por el Dios Amén. Altísimo para que nosotros seamos salvos en aquel día. Y dice la Biblia, hermanos, de que la Biblia es un libro muy especial en el sentido que nos ayuda a nosotros a entender qué es que estamos haciendo y para dónde vamos. Y no es solo para los cristianos, sino que es para el mundo entero. La Biblia, hermano, habla en tres literaturas, poniendo ejemplo. Una es la literatura que habla de ellos en espiritual. Otra es la simbología. La Biblia está llena de simbología. También está la literal. Por ejemplo, un ejemplo en la espiritual. La Biblia dice que la iglesia que Cristo va a recoger va a ser una iglesia sin manchas y sin arrugas. Sus vestiduras van a estar sin manchas y sin arrugas. Si usted le dice algo así a una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no va a entender. ¿Por qué? Porque ese es uno de los misterios de los cuales Dios nos ha dado a conocer. Y por eso nosotros predicamos eso. Porque nosotros entendemos a través del Espíritu qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que está tratando de darnos a entender. La simbología es la otra. Por ejemplo, hay un versículo en Apocalipsis que dice que salió del mar una gran bestia. Si uno se pone a pensar y piensa que un animal va a salir del mar y ese va a ser, digamos, el anticristo como la Biblia, nosotros estamos mal. Porque la Biblia habla de la simbología, a qué pertenece todo esto. Por eso es necesario que leamos la Biblia, para que nosotros entendamos para dónde vamos, qué esperamos y en qué estamos ahorita. Por ejemplo, como les digo, la Biblia habla de ese mar, que de ahí vendrá una bestia. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué es una bestia, pensamos rápidamente en un animal. Pero no está hablando de eso el Señor, está hablando de reinados, está hablando de otras cosas que nosotros vamos a ser testigos. Si es que se quedan, pues yo no me voy a quedar. Amén. Y la otra es literal. La literal. Un ejemplo.
cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Unos van a decir, ¿qué significa eso? No. Es bien clara, como les digo, hay veces que la Biblia habla literalmente, otra en simbología y otra habla en espiritualmente. Y bueno, como le digo, ya va a ser las 9. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, el otro punto de los cuales de los cuales el pastor también tocó es el arrebatamiento. Dice la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses. Un segundito. Ya vamos a entrar, hermano, al tema del cual quiero hoy hablar el día. En el libro de Tesalonicenses 1:21 dice la gran promesa de la cual nosotros esperamos con ganas, la promesa de la cual nosotros esperamos con aquel gozo, y por eso como decimos, tenemos que estar preparados para ese día. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ustedes destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso, hermano, va a ser una de las señales de la cual el Señor nos dará a muchas de las personas. Cuando el Señor diga, cuando la gente diga paz y seguridad. Y hablando del tema, hermano, del rapto, es donde nosotros, es la gran esperanza que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué tan cerca está el rapto hoy en día? ¿Qué tan cerca está el arrebatamiento? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de ser levantados? Y a la luz de la Biblia nos habla muy claro de qué tan cerca estamos. Ya muchas de las profecías ya fueron dadas, ya fueron cumplidas. Y es donde nosotros necesitamos alzar nuestras cabezas y mirar hacia arriba y esperar la venida del Señor. Porque todos, como dice la Biblia, todos aquellos que fueron nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo, seremos arrebatados. Amén. Amén. Y dice, hermanos, ¿por qué nosotros, una pregunta, ¿por qué nosotros mencionamos tanto el nombre de Jesús? ¿Por qué nosotros mencionamos tanto el nombre de Jesús? La Biblia nos habla de un ser humano que por obra de Dios vino a este mundo, que por obra de Dios vino y nos cambió a nosotros. Por su testimonio que Él dio, nos hizo cambiar. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significado tiene? En el arameo es Yeshua, que en español, traducido al español, es Salvador. Y hay poder, hermanos, hay poder en ese nombre. Cuando Jesucristo se fue, Él claramente dijo que nosotros fuéramos allá a orar por los enfermos, y en el nombre de Jesús iban a ser sanados. Porque había y hay todavía poder en el nombre de Jesús. Y es donde nosotros, hermanos, tenemos que recordarnos siempre, cuando oremos, siempre oremos con aquella fe que nos llena a nosotros de certeza de por qué estamos en este camino y por quién estamos aquí. Y es, hermanos, como les digo, es lo más maravilloso que puede haber para uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Es haber conocido el nombre de Jesús. Es haber conocido al nombre de Jesús, porque en Él fue que nosotros fuimos ya redimidos de nuestros pecados y fuimos salvados. Amén. Ahora, hermanos, voy a ir de vuelta a la lectura de San Lucas. Dice aquí en el 22, Lucas 16:22 dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí vemos una clara descripción, hermanos, de cómo va a ser el día que nosotros muramos. El día el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte,
nadie lo puede evitar. Aquí nadie lo puede evitar. Aquí, como dije yo, aquí no valen títulos. Ahorita uno puede ser, digamos, allá presidente, pero si el espíritu de la muerte llega y nosotros estamos como estamos, nosotros vamos a ir a despertar en un lugar donde no queremos despertar, si no estamos en Cristo. Amén. ¿Por qué digo esto? Y hablo de los títulos, porque voy a dar 3 ejemplos de 3 personas conocidas que tal vez unos conocen, otros no. Uno es David Rockefeller. David Rockefeller fue un millonario, un multimillonario. Que ellos son los magnates que controlan el mundo entero. Una de las familias que controlan el movimiento en el cual se mueve el dinero y se mueve todos los bancos. O sea, son personas sumamente importantes en este mundo. Ese hombre, hermanos, fue malvado. Él fue una de las causas de las cuales existen hambres, existen guerras, países pequeños están sufriendo delincuencia. ¿Por qué? Porque son personas que solo hacen lo que les conviene. Amén. Amén. Ese hombre dice que antes de morir, él tuvo 7 trasplantes de corazones. Tuvo 7 trasplantes de corazones. Porque la conciencia del ser humano así es. Cuando uno está a punto de morir, uno comienza a preguntarse, ¿para dónde voy? Uno comienza a afligirse, hermano. Yo no voy a entrar de tema, pero yo tuve un accidente que por la gracia del Señor estoy aquí. Pero ese señor, David Rockefeller, ese señor fue una cosa tremenda, que él mismo trató de salvarse su vida con todo ese dinero que tenía. Se hacía un trasplante de corazón, cuando ya no le funcionaba se hacía el otro. O sea, estaba tratando de evitar la muerte ese señor. ¿Por qué? Porque la conciencia del ser humano, como les digo, cuando estamos haciendo cosas malas, la conciencia de nosotros no nos deja en paz. La conciencia no nos deja en paz. Y ese hombre al fin llegó el 7º trasplante de corazón que se hizo y murió. Me imagino que cuando él murió, así como dice la Biblia, que cuando el rico murió, dice que fueron y lo sepultaron. Yo me imagino como una persona importante, mucha gente se fue alrededor de él y lo fueron a sepultar. Lo mismo pasó con este Rockefeller, personas importantes en este mundo. Pero a Dios, como les digo, no importa, a Dios no le importan los títulos que uno tenga en este mundo. A Dios le importa el corazón de la persona, cómo el corazón está viviendo delante de Dios. Líbrame Jehová. Entonces, David era otro ejemplo de él. Cuando él le falló a Dios, él sentía como que Dios se había alejado de él, y así fue. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de no fallarle a Dios, para que nuestro corazón esté conforme a lo que Dios quería. Otro hombre del cual el pastor también mencionó, fue John McCain. John McCain fue otro personaje rico. Nosotros muchos lo conocimos, lo vimos en noticias. Él murió. El título, ¿a dónde queda? Es pasado a alguien más. O sea, la idea de nosotros es entender qué somos aquí en este mundo, para quién vivimos y para dónde vamos. Amén. Otro, que sí, sin ninguna duda, todos lo conocemos porque alguna vez fuimos mundanos, pero ahora somos redimidos. Amén. Michael Jackson, multimillonario. ¿Qué es lo que no tenía ese señor? ¿Qué es lo que no tenía? Él tenía de todo, a él no le faltaba completamente nada. Pero el dinero no salva, hermanos. Amén. El dinero, aquí no importa lo que uno tenga, el dinero no salva al ser humano. Él fue una persona llena, siempre estuvo metido en todo. Pero al final del día el dinero no le salvó. Y da tristeza, ¿verdad? Como el día de hoy estamos en un lugar, por ejemplo aquí, y el día de mañana nosotros no lo conocemos. Nosotros no conocemos el día de mañana, nosotros no sabemos el día que la muerte vendrá a nosotros. Hay una cosa que sí es indestructible en nuestro ser, que es el alma. El alma nunca morirá, porque el alma tiene un destino que está
en las manos de cada uno de ustedes. Usted tiene el derecho a decidir a dónde va y a dónde va su alma y a dónde no quiere que vaya. Por ejemplo, si ustedes, dando un ejemplo de las tres personas que hemos hablado, todos ellos fueron personas ricas, que no les faltaba nada. La pregunta es, ¿para dónde fueron? ¿Para dónde se fue el alma de esas personas, de esas tres personas? ¿Para dónde se fue el alma de este rico que habla la Biblia? Y esto no es una fábula, hermano. Porque Jesucristo cuando hablaba en parábolas, Él hablaba en parábolas. Pero cuando daba nombres es porque estaba algo así había pasado. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar que hay muchos que piensan que la muerte no vendrá. O tenemos, ahí como tenemos por tardanza la venida del Señor, así también tenemos la muerte. Nosotros no sabemos el día de mañana en qué situación nos vamos a encontrar. No sabemos si el día de mañana va a ser el último día que nosotros vamos a estar en esta tierra. No sabemos si mañana va a ser el último día que vamos a ver a nuestros hijos. O sea, nosotros no sabemos el futuro. Pero por eso, hermanos, tenemos que estar confiados en el Señor. Tenemos que estar siempre confiados en el Señor, de que si algo nos pasa, nosotros ya sabemos a dónde vamos a amanecer. Ya sabemos a dónde vamos a abrir los ojos. Amén. Porque aquí dice, en el 23 dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y dice el 23, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre cuando se dio cuenta, después, en el instante que murió, yo me puedo imaginar él siendo una persona. La Biblia no dice que que fue un rey, dice que fue un príncipe, simplemente dice que fue un rico, que se vestía todos los días de púrpura, se vestía de oro, estaba bañado en oro, en otras palabras. Todos los días hacía banquete. Pero como le digo, a todo ser humano le llega la hora. A todo ser humano le llega la hora. Nosotros no sabemos el día de mañana. Nosotros no sabemos en qué situación, en qué momento nosotros vamos a abrir los ojos y vamos a decir, ¿por qué estoy aquí? O gracias a Dios que estoy aquí. Si nosotros vemos el ejemplo del rico, dice que él en el infierno abrió sus ojos. Él no estaba en un lugar bonito. A él no le sirvió la riqueza en ese lugar. Dice que él clamaba a Abraham para que viniera y le diera un poquito de agua. ¿Qué hay en el infierno entonces? La Biblia habla que ese es un lugar de tormento, donde las almas que no han sido convertidas, o las almas que no aceptaron a Cristo cuando tuvieron vida, no fueron ahí. Y que Dios nos libre de todo eso, hermano. Porque por eso estamos nosotros aquí. Porque con la fe que nosotros tenemos fe de que vamos a ir al cielo a ver a Jesús. Amén. Entonces, hermano, dice la Biblia que él, dando voces a Abraham, pidiendo misericordia. La Biblia habla, hermanos, de lo que era antes. Ese lugar era el Hades. Toda alma antes de Cristo que moría iba al Hades. No importa si moría en creencia en Dios o era pecador. Pero dice que todos iban al Hades, con una excepción. Allá en el Hades había una división. En el Hades había algo que dividía las almas que creían en Cristo y las almas que no creían en Cristo. Y es donde dice que era una cima. Y no está escrito con una C, está escrito con una S. Porque una cima es un lugar, por ejemplo, usted está parado aquí y ve esa pared que está ahí. Digamos que aquí no hay nada. Al otro lado está un plano largo. Nosotros estamos parados aquí, pero no vemos lo que está allá. Pero la Biblia dice que es una cima con S. Que es un lugar que se ve de lejos
y uno podía ver en ese momento qué es lo que estaba al otro lado. Pues el rico veía, hermanos, de que el rico veía de que allá a lo lejos estaban unas personas, estaban unas almas, de las cuales dice la Biblia que él clamaba. Pero ¿por qué clamaba? Porque sabía que había una diferencia en donde estaba él y a donde estaba la cima, donde estaban nosotros. Amén. Hermanos, cuando yo me pongo a pensar qué es lo que vivió ese hombre cuando llegó al infierno, después de tener todo aquí en este mundo, después de tener bienes, después de vivir una vida conforme, una vida estable. Todos nosotros tenemos una vida estable, gracias a Dios. Tenemos trabajo, unos tienen hijos, yo no tengo, gracias a Dios. Unos tenemos hijos, otros tenemos, hermanos, un techo a donde venimos después de trabajar. O sea, Dios nos ha bendecido a un extremo en el cual nosotros podemos decir gracias a Dios. Y tenemos que ser agradecidos, porque en las buenas y en las malas nosotros tenemos que darle gracias a Dios. No hay que ser como muchos que solo en las buenas le dan gracias a Dios, o solo en las buenas buscan a Dios. O otros que son al revés, ¿verdad? Algo, no sé, no entiendo, pero dicen que cuando están en las malas buscan a Dios y ya cuando vienen a lo bueno, ahí se están calmados y después se olvidan de Dios. No, nosotros tenemos que ser siempre en riqueza, en pobreza, nosotros tenemos que estar siempre firmes y adorando a Dios, que nos ha librado de todas esas cosas y por fe nos va a librar de todas estas cosas. Entonces, hermanos, hablamos de la división que había en ese lugar. Una división tremenda, que era visible para ellos, porque dice que ellos estaban en un lugar, me imagino yo que el que estaba ahí en el infierno, porque ahí dice que era el infierno, estaba y veía a lo lejos, y el deseo más grande de ese rico era tener un poquito, no dice una botella de agua, no dice una botella de agua, tampoco dice un galón, dice que con solo un poquito de agua que tuviera en el dedo y se lo diera a él se podría tal vez saciar. Pero en el infierno, hermanos, no hay tal cosa como agua. En el infierno no hay tal cosa como... no hay nada que nos pueda salvar. Media vez nosotros muramos, hasta ahí llegó nuestra oportunidad. Hasta ahí llegó. Mientras estemos en vida, nosotros tenemos la posibilidad de buscar a Dios. Mientras nosotros estemos en vida, tenemos la oportunidad. Si estamos en Dios pero estamos fallando, tenemos la posibilidad de ponernos firmes en los caminos del Señor. Tenemos la posibilidad. Porque ya cuando la muerte venga, y no importa cómo nos ha engañado, la muerte no va a respetar a nadie. La muerte no va a decir, oh, te voy a dar un tiempo más. No. La muerte va a venir y te va a llevar. Nos va a llevar. El problema es, hermano, en qué condición vamos a estar viviendo nosotros. Si nosotros estamos viviendo en desobediencia, nosotros no vamos a abrir nuestros ojos en un lugar bonito. No vamos a abrir nuestros ojos en un lugar donde nosotros vamos a regocijarnos. La Biblia dice que ese lugar de tormento y va a ser eterno. Porque después del infierno van para otro lado, yo no voy. Los que están en el infierno van para otro lado. Y eso, hermanos, como les digo, es un tema bastante largo, me está molestando el reloj, pero Dios sabe por qué. Lo que yo quiero dar a entender, hermanos, que nosotros que estamos en vida ahorita y tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios, tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Y si no, hermanos, los que tienen hijos pueden predicarle el Evangelio de Cristo, librar esas almas de lo que le espera a muchas personas. Yo tengo amigos, hermanos, de los cuales yo voy y les hablo acerca de Dios, pero el ser humano hoy en día no quiere entender. Y es la ceguedad que el diablo ha puesto en la gente. Como les digo, todo esto, lo que nosotros hablamos, son cosas espirituales, cosas que nosotros no podemos ver con el ojo, pero hay veces que podemos sentir. Hay veces, por ejemplo, yo tuve una experiencia, bueno, siempre he tenido otras, pero esta fue la que más
más me ha llegado a mí, en el sentido de que más he sentido. Una vez yo estaba durmiendo y bueno, normal. Y de la nada me desperté y sentí una presencia que yo sabía que no era de Dios. Yo me desperté y sentí una presencia que no era de Dios, porque uno tiene que reconocer también cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Yo me desperté y sabía que lo que estaba ahí, en ese cuarto, no era de Dios. Como les digo, yo no he vivido mucha experiencia como otras personas, pero eso es lo máximo que he vivido. Entonces yo me desperté y sentí aquella presencia que era negativa. Y lo primero que hice yo fue, no me encobijé, ¿verdad? Como muchos lo hacen. No me encobijé y me cubrí, simplemente lo que hice fue, me levanté, me puse de rodillas, me puse a orar, leí un salmo y esa presencia maligna que estaba conmigo se fue. Y eso es porque hay poder en la palabra de Dios. Porque hay poder cuando usted ora con autoridad. Usted no lo ve, pero vienen ángeles que vienen a cubrirlo. Hay ángeles que vienen y lo protegen. Por eso cuando nosotros vamos a dormirnos o cuando estemos así y sintamos algo, el deseo de orar por sus hijos, usted hágalo. Porque usted no sabe de qué Dios nos está tratando de decir. Usted hágalo, levántese, aunque sea de madrugada y le guste dormir, levántese y ore. Y ore con autoridad para que aquellos ángeles de los cuales nosotros no podemos ver desciendan y nos protejan de lo malo. Amén. Bueno, hermanos, en otra ocasión voy a seguir con este tema. Ya son pasadas las 9. Lo único que les digo, hermanos, es que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y no nos queda ninguna otra. Nosotros que somos conocedores de la Biblia, tenemos que entender qué es lo que hay más allá de nosotros, qué es lo que nos espera. Me pregunto yo, ¿será que vale la pena estar en el Evangelio? ¿Será que vale la pena nosotros venir aquí y tener las rodillas, algunos todas así malas, con callos para orar a Dios? ¿Será que vale la pena eso? Yo creo que sí vale la pena, hermano. Yo creo que sí vale la pena y creo que el deseo más grande de cada uno de nosotros tiene que ser llegar a aquella meta que nosotros todos nosotros tenemos que tener bien enfrente para dónde queremos ir. Entonces yo digo que sí vale la pena luchar en este camino que no es nada fácil. Yo creo que sí vale la pena luchar para llegar a aquel lugar donde nosotros vamos a regocijarnos. Aquí tal vez no podemos tener recompensa, aquí tal vez no vamos a tener bendiciones de dinero y de esto y lo otro. Pero va a llegar el día, hermano, donde nosotros vamos a ser arrebatados o vamos a abrir nuestros ojos en un lugar donde van a ver las recompensas que tanto este libro hablaba. Allí vamos a ver nosotros de qué tanto sufrimos, tantas humillaciones que sufrimos en este mundo. Porque hay veces que la gente no entiende, como les digo, hay gente que no entiende. Cuando usted le comienza a hablar de Dios, yo escuché un predicador que dijo que fue un joven, estaba joven, fue a evangelizar, recién convertido, y tenía aquella cosa como Pablo cuando recibió a Cristo. Dije que él iba a meterse donde quiera para predicar a Dios. Dice, entonces ese evangelista, que hoy es evangelista, fue y comenzó a querer predicar a muchos jóvenes, y dije que salió en carrera porque lo estaban apedreando. O sea, nosotros vamos a sufrir persecución en este mundo a causa de Cristo. Porque si así no fuera, nosotros estuviéramos en un camino donde nosotros no vale la pena estar. Pero sí vale la pena, hermano. Sí vale mucha pena. Entonces el consejo y lo que pienso yo que nosotros tenemos que hacer es que si no estamos firmes delante de Dios, es de afirmarnos. Porque el día de mañana nosotros no lo conocemos. Nosotros no conocemos el día de mañana. Estaba leyendo, le mostré un artículo a mi hermano, que vi que una cipota, una muchacha de 16 años, salió de trabajar, dice, y iba para su casa del trabajo, y de la nada le cayó una bala en la cabeza. Murió al instante. Yo me pregunto, ¿a dónde fue esa alma de esa persona?
a dónde está hoy en día. Yo lo que les digo, hermano, es que si vamos a luchar y vamos a estar en este camino, hay que hacerlo con rectitud. Amén. Si vamos a estar en este camino, hay que hacerlo hay que perseverar hasta el final. Venga lo que venga, nosotros no ver a la izquierda ni a la derecha, seguir el blanco que es Cristo. Así que, hermanos, hasta aquí dejo esto. En otra vez, primero Dios, vamos a seguir hablando. Hay muchas cosas que el Señor los bendiga. Ahí los bendiga a todos. Gloria a Dios.